Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Álvaro, para quien no me conozca, soy entrenador y fisioterapeuta y en este canal hablamos sobre deportes de combate, preparación física, lesiones y todo lo que tenga que ver con ello. En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema pues, que es bastante socorrido siempre, que es el tema del core aplicado a los deportes de combate. La importancia que tiene y bueno, una serie de características que debemos saber. Antes de empezar, sí que me gustaría recordaros, para quien no lo sepa, que tengo un canal de Telegram donde hablo exclusivamente sobre deportes de combate y una cuenta de Instagram donde hablo exclusivamente sobre deporte de combate. Os la dejo las dos abajo en la descripción. Ahora sí, comenzamos. Ya en el 2010, McGill hizo un estudio muy famoso basado en el golpeo en los deportes de combate, donde se vio cómo durante ese golpeo había dos picos de activación. Un pico inicial de fuerza en el core, seguido de una relajación y seguido de otro pico de activación a la hora del impacto. En este estudio se demostró, entre otras cosas, el gran papel que tiene el core a la hora de golpear, colaborando en la transmisión de fuerza. Y como dice Vera García en 2015, si hay una activación del tronco previo a un movimiento de nuestras extremidades, se podría interpretar como una generación de una base estable, una base sólida para una correcta transmisión de fuerzas durante el impacto. Y es que al momento del impacto se genera una contracción de toda la musculatura, una contracción, lo que llamamos realmente stiffness, ¿vale? Que es como rigidez, ¿vale? Para generar una estabilidad y transmitir la máxima cantidad de energía a ese impacto y que no se disipe esa energía. Eso es lo que se llama comúnmente masa efectiva, ¿vale? Y es esa capacidad que tenemos de que no se disipe esa energía de ninguna forma y que a la hora del impacto algunos de ellos sean tan devastadores, y esto ya lo explicó también McGill en el 2018. Por tanto, para que un golpeo sea eficiente, tenemos que tener en cuenta todo esto. De hecho, en ese estudio que nombramos de McGill, que por cierto estaba hecho con deportistas de muy alto nivel, algunos peleadores de la UFC, se vio como lo necesario para que un golpe sea eficiente es que haya un primer pico de activación en el que nosotros generemos fuerza para golpear, ya sea un puño o patada, seguido de un pico de relajación. Por tanto, es súper importante que seamos capaces de relajarnos también, que no siempre estemos en tensión. Y por último, se ejerce un nuevo pico de activación mayor aún que el primero, en el que, como hemos hablado, se produce todas esas contracciones para que se disipe la menor cantidad de energía y por tanto que la más efectiva en el golpeo sea la máxima posible. Ya anteriormente habían habido estudios en los que se mostraba todo esto, se mostraba cómo el core tiende a generar estabilidad antes de producir cualquier movimiento, sobre todo movimientos rápidos. ¿Por qué? Porque nosotros al movernos, al generar fuerza, necesitamos estabilidad. Si no hay estabilidad, ¿qué va a ocurrir? Que todas esas fuerzas se van a disipar. Es el típico ejemplo que se pone siempre. Si tú, por ejemplo, estás en una barca y vas a lanzar un cañón desde una barca, ¿qué va a pasar? La barca se te va a mover y se va a disipar un montón de fuerzas por ahí. En cambio, si tú lanzas ese cañonazo desde una superficie mucho más estable, pues todo va a ocurrir de una mejor manera. Este es el símil que podríamos aplicar al cuerpo. Si a la hora de generar fuerza, tu cuerpo, tu core en este caso, que estamos hablando de él, no tiene la suficiente estabilidad, el suficiente stiffness, se van a disipar todas las fuerzas y por tanto el momento del golpeo, la fuerza que vamos a utilizar va a ser muchísimo menor. Y en este punto me gustaría aclarar algo, porque cuando hablamos de todo esto, mucha gente lo malinterpreta y cree que el core, la zona media, la zona del tronco, tiene que ser un bloque rígido y sin movimiento. Cuanto más estable, cuanto más rígido, mejor. No, eso también está equivocado. Tiene que tener la capacidad de estabilizar, tiene que tener un suficiente stiffness, pero también tiene que ser móvil y tiene que producir fuerza, tiene que ser capaz de moverse en todos los planos del movimiento. Y en este punto, muchos de vosotros os podéis estar preguntando que realmente qué es el core, porque sí, todos tenemos un ligero concepto, pero ¿qué es exactamente? Pues bueno, hay muchas definiciones, pero a mí me gusta la definición de el core es todo aquello que une las extremidades superiores con las extremidades inferiores, ¿vale? Entonces, se puede componer de muchísima musculatura. Entonces vamos a verla muy por encima para que conozcáis un poquito más sobre esta zona. Y bueno, pues para empezar a nombrar toda esta musculatura y saber un poquito su función, tenemos que entender que hay muchísima y que realmente actúa en conjunto, pero vamos a dividirla por zonas, por decirlo así. La primera es la que se ve, la más típica, la que todos conocemos, la musculatura abdominal. Tenemos por un lado el recto anterior, por supuesto, que tiene una función de flexión del tronco.
Tenemos por otro lado los oblicuos externos, que se encargan más de la flexión lateral, la rotación. Y luego, bueno, también tenemos musculatura que todo el mundo habéis oído hablar, como es transverso y como son los oblicuos internos, que realmente nos tenemos que quedar con su papel estabilizador en esta zona. Por otro lado, en la musculatura posterior deberíamos quedarnos con, sobre todo, los erectores espinales, que tienen una función de extensión, y también los multífidos, que son súper importantes a la hora de estabilizar segmentalmente la columna. Por otro lado, como una musculatura profunda muy importante, por supuesto, tenemos en el techo el diafragma y en la parte más baja, digamos, el suelo pélvico. Ambos, realmente la función que nos interesa ahora mismo es su función estabilizadora. Pero aparte de esto hay que entender que hay muchísima más musculatura que podría considerarse parte del core. Sin ir más lejos, el cuadrado lumbar, el psoas ilíaco, los glúteos y muchísima más, pero no solo musculatura. También hay tejidos pasivos que pueden actuar como parte del core, como la fascia toracolumbar, que realmente lo que hace es unir la parte del tren superior con la del tren inferior y actúa realmente como un cinturón protector. Es igual de importante que el resto de musculatura para generar estabilidad en este core. Pero bueno, tampoco vamos a meternos muchísimo en profundidad con la anatomía. Lo que sí que quiero que os quedéis es que a mí me gusta dividirlos principalmente en 3 grupos, en estabilizadores, bueno, en 2 grupos y en un subgrupo, estabilizadores y movilizadores. Y dentro de los estabilizadores podríamos tener estabilizadores segmentales, como por ejemplo los multífidos, estos estabilizadores que son, digamos, más pequeños, que están ahí estabilizando desde dentro del todo, por decirlo así. Luego estabilizadores más globales, ¿okay?, que controlan el movimiento, actúan decelerando esos movimientos, pueden actuar de diversas formas, pero su función principal debería ser esa. Y luego, por supuesto, el trabajo de los movilizadores, que son los que generan ese movimiento. El movilizador del core, por excelencia, realmente es el glúteo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Como estabilizador segmental, pues por ejemplo los multífidos. Como estabilizador global, pues por ejemplo los oblicuos, el oblicuo interno, por ejemplo, ¿vale? Y así podríamos clasificar un poquito esta musculatura. Y para finalizar, retomo la frase o lo que decía McGill en 2018, en donde afirmaba que una correcta estabilidad del core va a suponer una mejora del rendimiento a la hora de aplicar fuerza a nivel distal. Y bueno, no solo McGill hablaba de esto. Por cierto, yo no soy tampoco muy amigo de McGill, pero tiene cosas muy positivas, muy buenas. Otros autores, como por ejemplo Livenson, como Vera García, que lo hemos comentado antes, pues también aseguraban en sus trabajos, y muchos más, como prácticamente todos los deportistas en todas las modalidades deportivas deberían entrenar el core, deberían mejorar la estabilidad de su core para la mejora de su rendimiento. Vuelvo a recalcar, como he hecho antes, que esto no significa tener un core rígido que no se pueda mover para nada. Esto significa que pueda ser estable, pero también que pueda ser móvil. Y dicho esto, en próximos vídeos veremos cómo podemos entrenar este core con las premisas que hemos comentado hasta ahora. Nada más, con esto terminamos. Espero que os haya gustado. Recuerdo que abajo os dejo el Telegram y la cuenta de Instagram donde hablo sobre deportes de combate. Y cualquier duda, cualquier cosa que tengáis que decirme, pues lo podéis dejar en los comentarios. Compartidlo si os ha gustado, dadle like y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.